se hizo comparecer luego a Quintín de Urguar, quien se presentó ante el rey y el duque con una soltura igualmente distante de la tímida reserva y del atrevimiento que distinguen al joven bien nacido y bien educado, que honra a quien corresponda, pero sin azorarse ni confundirse por la presencia de aquellos a quienes rinde esos honores. Su tío le había provisto de medios para equiparse nuevamente con las armas y ropas de arquero de la Guardia Escocesa, y sus facciones, apostura y aspecto en general daban realce a sus ropas. Además, su extrema juventud predisponía a los consejeros en su favor, tanto más porque nadie podía creer que el sagaz Luis hubiera elegido una persona de tan corta edad como confidente de sus intrigas políticas. En esa forma, el rey sacó en esta, como en otras circunstancias, considerable ventaja por la elección de sus agentes, tanto por su edad como por su categoría, a pesar de haber parecido la menos adecuada. Por orden del duque, refrendada por Luis, Quintín comenzó un relato de su viaje con las señoras de Croix hasta las cercanías de Lieja, después de haber hecho saber las instrucciones que recibiera del rey para que las escoltara hasta el castillo del obispo. ¿Obedecisteis tales órdenes? Sí, señor. ¿Omitís algo? Expresó el duque. Fuisteis detenido en el bosque por 2 caballeros andantes. No me interesa recordar ni proclamar tal incidente, repuso el joven, que se sonrojó ingenuamente. Pero, en cambio, me interesa a mí el no olvidarlo, interrumpió el duque de Orleans. Este joven cumplió su cometido como un hombre y respondió a la confianza que se depositara en él, en una forma que recordaré durante toda mi vida. Venid a mi alojamiento, arquero, cuando haya terminado este asunto, y veréis que no he olvidado vuestro valiente comportamiento, que veo con satisfacción no es mayor que vuestra modestia. Y en el mío, dijo Dunois, tengo un yelmo para vos, puesto que os debo uno. Quintín hizo a ambos una reverencia y prosiguió con su exposición, comunicando cuáles eran las instrucciones escritas que había recibido sobre la ruta a seguir. ¿Y seguisteis al pie de la letra tales instrucciones? Preguntó el duque. No, con permiso de vuestra gracia. Según podréis observar, me indicaban que cruzara el Mosa cerca de Namur. En cambio, seguí por la margen izquierda, que era el camino más corto y más seguro a la vez para llegar a Lieja. ¿Cuál fue el motivo de esa alteración? Empecé a sospechar de la fidelidad de mi guía. Tened cuidado ahora con las preguntas que voy a haceros. Responded verazmente a las mismas sin temer el resentimiento de nadie, pero si hay doblez en vuestras respuestas o queréis escaparos por la tangente, haré que os cuelguen vivo de una cadena de hierro desde el campanario del mercado, donde a cada hora que pase pediréis que llegue la muerte a aliviar vuestros sufrimientos. Siguió un profundo silencio y finalmente, considerando que se había dado al joven tiempo suficiente para considerar las circunstancias en que se le colocaba, el duque pidió que le dijera quién había sido el guía, quién lo había proporcionado y cuáles eran los motivos de que se le hiciera sospechoso. A la primera de esas preguntas, Quintín repuso, dando el nombre de Jairedín Mugrevín, el gitano, a la segunda que le había sido recomendado por Tristán, el ermitaño, y en respuesta al tercer punto, dijo que cuanto sucediera en el convento franciscano cerca de Namur, como el gitano fue expulsado de la casa santa y como, dudando de su comportamiento, Quintín se decidió a seguirle, y lo sorprendió conversando con uno de los lanceros de Guillermo de la Mar, con quien convino un plan para raptar a las damas que estaban bajo su protección. Atención ahora, y recordad una vez más que vuestra vida depende de la veracidad con que contestéis. Esos villanos mencionaron la autorización del rey, de este mismo rey Luis de Francia, para sorprender a la escolta y llevarse a las damas. De haber dicho semejante cosa a aquellos infames, no podía habérseles creído, puesto que tenía la palabra del rey en contradicción con la de ellos. Luis, que hasta entonces escuchara con la mayor atención, no pudo evitar el lanzar un profundo suspiro al oír la respuesta de Durward, como si le quitaran un enorme peso del pecho. Nuevamente pareció desconcertado y descontento el duque, y volviendo a la carga interrogó aún más detalladamente sobre la conversación de aquellos hombres y si de ella no sacaba en consecuencia que el atentado que proyectaban tuviera la anuencia del rey. Repito que no oí nada que pueda autorizarme a hacer semejante afirmación, y vuelvo a decir que aunque lo hubiera oído de boca de tales hombres, no les hubiese dado crédito contra las instrucciones del mismo rey,
repuso el joven que, no obstante estar convencido en su fuero interno de la complicidad de Luis en la traición de Hayreddin, no se creyó en el derecho de dejar traslucir sus propias sospechas. Sois un fiel mensajero, repuso el duque con una sonrisa forzada, y me atrevo a decir que al obedecer las instrucciones del rey traicionasteis sus esperanzas, en forma que pudo haberos perjudicado, si no fuera porque los acontecimientos posteriores hicieron que esa ciega fidelidad le significara un buen servicio. No os comprendo, señor. Todo lo que sé es que mi amo Luis me ordenó que protegiera a estas damas, y así lo hice dentro de mis posibilidades, tanto en el viaje a Shonwell como en los sucesos que allí se produjeron posteriormente. Entiendo que las instrucciones del rey eran honorables y honradamente las cumplí. De haber sido de distinto carácter, no hubiesen convenido a un hombre de mi apellido y nacionalidad. Soberbio como un escocés, comentó Carlos, que, aunque contrariado por la respuesta de Durward, no era lo bastante injusto como para reprobarle su osadía. Pero escuchad, arquero, en mérito a qué instrucciones os pasasteis por las calles de Lieja, según me han hecho saber algunos fugitivos, a la cabeza de aquellos mismos amotinados que posteriormente habrían de asesinar brutalmente a su príncipe temporal y padre espiritual. ¿Y a qué obedeció aquella arenga que pronunciasteis después de cometido el crimen y por la cual tomasteis el carácter de agente de Luis para asumir autoridad entre los villanos que acababan de perpetrarlo? Señor, hay muchas personas que pueden atestiguar que no asumí el carácter de enviado de Francia en la ciudad de Lieja, que me achacara el pueblo en su obstinado clamor, sino que por el contrario traté inútilmente de desmentirlo. Pasé esta información a los servidores del obispo una vez que logré escapar de la ciudad, y les recomendé que atendieran a la seguridad del castillo. Si hubiesen seguido mis consejos, tal vez habrían evitado los horrores de la noche siguiente. Es indudable, cierto que, puesto en un peligro extremo, llegué a atribuirme una influencia de acuerdo con el carácter que gratuitamente se me achacara, para salvar a la condesa Isabel, conservar mi propia vida y en lo posible impedir nuevos crímenes que en aquel momento aparecían como inminentes. Repito, y lo sostendré con mi vida, que no tenía comisión alguna del rey ante el pueblo de Lieja, y mucho menos instrucciones de fomentar la rebelión entre ellos, y finalmente, que cuando asumí aquel carácter lo hice como se toma un escudo para protegerse en un momento de peligro, sin preguntar si me asistía derecho al uso de los emblemas heráldicos que él mismo pudiera ostentar. En lo cual mi joven compañero y prisionero, dijo Crèvecoeur, incapaz de continuar por más tiempo en silencio, actuó con gran sangre fría y buen sentido por igual, y al proceder así no puede culpársele de haber cometido un crimen contra el rey Luis. Hubo entre los nobles presentes un murmullo de aprobación, que sonó alegremente en los oídos de Luis, aunque no dejó de contrariar a Carlos, que paseó su mirada llena de furor entre los consejeros, y aquella opinión tan abiertamente expresada por sus vasallos de más categoría y sus consejeros más hábiles no hubiese impedido posiblemente que diera rienda suelta a su carácter violento y despótico de no haber anunciado repentinamente Comines que preveía el peligro la llegada de un heraldo de la ciudad de Lieja. ¿Un heraldo de los tejedores y de fabricantes de clavos?, exclamó el duque. Hacedlo pasar al instante. Por la Virgen, este mismo heraldo me dirá sobre las esperanzas y proyectos de quienes lo envían, algo más que lo que parece dispuesto a alargar este joven guerrero escocés. El heraldo. Ariel. Escuchad sus rugidos, Próspero. Dejad que los acosen sin demora. La tempestad. William Shakespeare. Dejó paso libre la asamblea y todos los presentes demostraron gran curiosidad por conocer al heraldo, que los liegenses amotinados osaban enviar a un príncipe tan soberbio como el duque de Borgoña, en momentos en que lo dominaba una ira terrible contra ellos. Debe en efecto recordarse que en aquella época los heraldos eran enviados solamente de un príncipe soberano a otro de la misma calidad, en ocasiones solemnes, y que la nobleza de menor categoría empleaba los percebantes, caballeros de jerarquía inferior. Puede dejarse sentado también, de paso, que Luis XI, que despreciaba todo lo que no significase una ventaja material o aumento de poder, no tenía en cuenta lo relacionado con los heraldos y la heráldica, fuesen rojos, azules o verdes, y con todas sus tempestades, y que en cambio el orgullo de su rival Carlos, de un carácter totalmente distinto, atribuía a esos detalles una ceremoniosa importancia. El heraldo
a quien en ese momento se introdujo a la presencia de los monarcas, vestía un tabardo de sacón bordado con las armas de su amo, entre las cuales distinguíase fácilmente la cabeza de jabalí, que resaltaba más de lo que conveniente a juicio de los entendidos en heráldica. El resto de sus ropas, bastante llamativas, estaba recargado de lazos, bordados y adornos de toda clase, y el penacho de plumas que llevaba era tan alto que parecía destinado a barrer el techo. En resumen, que el brillante atavío heráldico estaba caricaturizado y recargado. No solamente se veía bordada en todas las prendas de su vestuario la cabeza de jabalí, sino que hasta el gorro ostentaba esa misma forma y veíase la lengua y los colmillos ensangrentados o, para valernos del lenguaje apropiado, gules lengüeteados y dentados. Notábase además en la postura y ademanes del hombre algo que parecía una mezcla de osadía y temor, como quien ha tomado una misión peligrosa y sabe que sólo la audacia puede llevarla a buen fin. La misma mezcla de atrevimiento y timidez fue evidente en la forma en que hizo sus saludos, y por otra parte su grotesca reverencia no era común entre quienes estaban acostumbrados a ser recibidos en presencia de los príncipes. ¿Quién sois, en nombre del diablo?, exclamó por todo saludo Carlos el Temerario. Soy Jabalí Rojo, oficial de armas de Guillermo de la Marck, por la gracia de Dios y la elección del cabildo, príncipe obispo de Lieja. ¡Ah! Exclamó el duque, pero luego, como reprimiendo su propia cólera, hizo una señal para que prosiguiera. Y por parte de su esposa, la honorable condesa Jamelina de Croix, condesa de Croix y señora de Braquemont. El mismo asombro del duque ante la extremada osadía con que eran mencionadas esos títulos en su presencia pareció dejarlo mudo, y el heraldo, creyendo sin duda haber hecho una excelente impresión con el anuncio de su carácter, prosiguió con su mensaje. Anuncio vobis gaudium magnum. Os hago saber, Carlos de Borgoña y conde de Flandes, en nombre de mi amo, que merced a una dispensa de nuestro Santo Padre de Roma que se espera recibir en breve y se designará un sustituto conveniente ad sacra, se propone ejercer inmediatamente el carácter de príncipe obispo y mantener los derechos de conde de Croix. Cuando el heraldo hacía alguna pausa, limitábase el duque a lanzar una interjección, sin hacer otro comentario, pero el tono de sus exclamaciones era el de quien, aunque sorprendido e irritado, desea escuchar todo lo que tienen que decirle antes de arriesgar una respuesta. Con gran sorpresa de todos los presentes, no recurrió a sus acostumbrados gestos abruptos y violentos, y permanecía con la uña de su pulgar contra los dientes, actitud favorita en él cuando prestaba atención, y con los ojos clavados en el suelo, como si tratara de ocultar la pasión que podría brillar en ellos. Viendo esta actitud, el heraldo continuó su exposición con audacia y soltura. En nombre, pues, del príncipe obispo de Lieja y conde de Croix, vengo a exigiros, duque Carlos, que desistáis de las pretensiones y usurpaciones sobre los derechos de la ciudad libre e imperial de Lieja, en connivencia con el difunto Luis de Borbón, indigno obispo de la misma. ¡Ah! Volvió a exclamar el duque. Además, que devolváis los estandartes de la comunidad, que en número de 36 habéis quitado a la ciudad por medio de la violencia, que reconstruyáis las murallas y restablezcáis las fortificaciones que habéis desmantelado tiránicamente, y que reconozcáis a mi amo, Guillermo de la Marck, como príncipe obispo elegido legalmente en un libre cabildo de canónigos, del cual os traigo el acta. ¿Habéis terminado? Aún no. Debo además de mandar a vuestra gracia, por orden del nombrado noble y venerable príncipe obispo y conde, que inmediatamente retiréis la guarnición del castillo de Braquemont y otros lugares fortificados pertenecientes al condado de Croix, y también las fuerzas que han sido destacadas allí, ya sea en vuestro gracioso nombre o en el de Isabel, llamada condesa de Croix, o en cualquier otro, hasta que la dieta imperial decida si los feudos en cuestión no pertenecen a la hermana del difunto conde, mi honorable condesa Jamelina, en lugar de corresponder a su hija, de acuerdo con el jus emphyteusis. Vuestro amo es muy sabio, repuso el duque. Sin embargo, el noble y venerable príncipe y conde dispondrá, cuando toda otra disputa entre Borgoña y Lieja haya sido resuelta, la cesión a favor de la señora Isabel de una dote de acuerdo con su categoría. Veo que es además generoso y considerado, volvió a observar el duque sin cambiar su tono.
Desde el punto de vista de un loco, dijo el glorioso al oído del conde de Crevecoeur, preferiría estar dentro del peor cuero de vaca que haya muerto de peste que en el pintarrajeado sacón de ese hombre. Procede como los borrachos que miran solo las botellas que van a apurar y no tienen en cuenta las rayas que el posadero va haciendo con tiza en el postigo.